Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. ¿Cómo están? Módulo 2, este es nuestro encuentro número 8. Y en nuestro encuentro número 8 pues vamos a evaluar o a examinar la perícopa que había quedado de tarea, ¿cierto? Y es la perícopa sobre Bartimeo o el ciego de Jericó. La habíamos quedado de mirar en este libro, una comunidad que lee el Evangelio de Marcos. Está en la página 423. ¿Cuál era la tarea? La tarea era que tú miraras la página, miraras toda la exégesis y la hermenéutica que trae acá el libro y con tu Biblia fueras subrayando todo lo que tiene que ver con el ciego Bartimeo. Bueno, en este momento yo te quiero invitar entonces a que le demos un recorrido al texto y que vamos mirando verbos y algunos elementos importantes de esta perícopa. Dice acá, fueron a Jericó, lugar, ojo, y al salir de Jericó con sus discípulos y una gran muchedumbre, personajes, discípulos, gran muchedumbre. El hijo de Timeo, Bartimeo, tercer personaje, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. ¿Qué significa junto al camino? Toda la teología de Marcos se basa sobre el camino de Galilea para llegar a Jerusalén, el camino de la cotidianidad para llegar al sacrificio, a la entrega total y absoluta. Entonces, ¿qué pasa con el cieguito? ¿Qué significa que esté al borde del camino? El ciego está marginado o se automarginó del camino hacia Jerusalén. Eso indica que este cieguito no está por la vía de los discípulos de Jesús. Después dice acá que al oír que pasaba Jesús, escucha, Shema, tiene la escucha desarrollada el cieguito. Pues no puede ver, pero sí puede escuchar. Tiene lo que deberían tener los discípulos, una escucha más desarrollada. Acá empezamos con las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre Bartimeo y los discípulos, que fue la que te hice? Primera diferencia. Mientras Bartimeo Shema escucha, los discípulos no escuchan ni pío, no escuchan absolutamente nada. ¿Qué más tenemos acá importante para ver? Dice que al oír que pasaba Jesús, se puso a gritar. Los gritos generalmente en los evangelios los hacen los endemoniados, las personas que tienen contrición en su corazón. Pero en este caso, Bartimeo no grita por miedo o contrición en su corazón, más bien es un grito de fe. ¿Alguna vez has hecho gritos de fe en tu vida? Pues esos gritos en los que uno le dice al Señor, yo creo en ti, sé que lo harás, pues es como un grito de esos el que hace Bartimeo. Una diferencia entre Bartimeo y el resto de los personajes que vienen atrás. Si antes gritaban por contrición, Bartimeo grita por fe. ¿Qué más podemos encontrar acá? Le dice hijo de David. Decirle hijo de David a Jesús significa decirle, eres hijo del gran rey de Israel. ¿Quién era David para los judíos? David fue el rey de reyes, valorado, amado y muy, pero muy querido. Y entonces decirle hijo de David es decirle, tú eres rey, es decirle, tú eres Jesús un rey. ¿Qué tal esta afirmación que hace Bartimeo? No solo le dice cualquier cosa, sino tú eres rey. Y ya luego dice acá, ten compasión de mí. Luego dice que muchos le increpaban a callarse, o sea, que hacía la muchedumbre, quería ahogar la voz de Bartimeo, pero él gritaba mucho más fuerte, como quien dice, aunque la gente afuera quiera ahogar mi fe, yo la voy a sacar con fuerza. Ya luego dice que Jesús se detuvo y le dijo, llámelo. ¿A quién le dice llámelo? Se supone que le dicen llámelo a los discípulos, que son los más cercanos, pero no le va a decir llámelo a la multitud, que obviamente la multitud no quería saber nada y querían ahogar la voz. Dice llámelo. Cuando le dice que lo llame, diciéndole ánimo, levántate, ese levántate es el mismo verbo que se utiliza para la resurrección de Jesús. Ese verbo levántate es el mismo verbo que se usa para la hija de Jairo. Yo sé que tú leíste esto acá en el libro, una comunidad que lee el Evangelio de Marcos. O sea que lo resucita, lo llama a la vida. Estar al borde del camino es estar en la muerte. Y estar en el camino y decirle levántate es decirle vive, dale, hazlo, resucita conmigo. ¿Qué más hay acá? Dice, llaman al ciego diciéndole ánimo, levántate, te llama.
Esta palabra llama es kaleo de llamar. Y kaleo de llamar es una palabra que obviamente pues tiene que ver con discipulado, con vocación. O sea, Bartimeo es vocacionado, es llamado a través del kaleo, del llamar. Dice acá que él arrojó el manto. ¿En qué se parece esto a los discípulos? Los discípulos arrojan las redes, pues Bartimeo arroja el manto. ¿Qué es arrojar el manto? Arrojar todas las seguridades que tenemos para seguir a Jesús. Dice que dio un brinco y vino donde Jesús. Esta parte, bueno, la vamos a dejar allí, son varios verbos de movimiento. Jesús es muy movido acá en todas estas narraciones. Luego dice que Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Esta es la pregunta grandiosa de este texto. Cuando tú vayas a hacer el tercer punto de la lección divina, ¿qué me dice el texto a mí? Tú vas a descubrir que Jesús a ti, este texto te está haciendo a ti esta pregunta. Jesús te dice a ti hoy que estás viendo este video, ¿tú qué quieres que yo haga por ti? Y entonces le pregunta a Bartimeo, pero Bartimeo pues ya era en esa época, hace 2000 años. Ahora a nosotros nos pregunta, Santiago, ¿qué quieres que yo haga por ti? Entonces eso es lo que le pregunta a Jesús. Y el ciego le dice, Rabuní, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al punto recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. O sea, ya estaba dentro del camino, ya seguía a Jesús por ese camino, ya se había hecho discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre Bartimeo y los discípulos? Los discípulos llevaban mucho tiempo por el camino caminando con Jesús, pero no veían nada, estaban cieguísimos. Bartimeo, que apenas había visto a Jesús, que estaba ciego y al borde del camino, inmediatamente puede ver. Como quien dice que ineptitud las de los discípulos. Los discípulos llevan tiempo caminando con él y no ven. Y Bartimeo de un momento a otro ve. Y no solo ve, lo sigue por el camino. Y aparte lo escucha. O sea, Bartimeo es el gran modelo de discípulo dentro del Evangelio de Marcos. Un discípulo, primero, que escucha. Segundo, que grita y no deja ahogar su fe. Tercero, que declara a Dios como el rey de su vida. Cuarto, que deja que Dios le quite la ceguera. Y quinto, que lo deja, que empieza a caminar con Jesús, que se hace discípulo de Jesús. Esto es básicamente lo que había que más o menos desarrollar en este texto. Ahora, ¿qué tiene que ver el Bartimeo conmigo? Pues miremos a ver la pregunta que Jesús nos hace, ¿tú qué quieres de mí? Respóndela en el tercer punto o en el cuarto punto, que es la oración, respuesta a Dios. ¿Estamos ciegos como Bartimeo o somos como los discípulos que vamos por el camino? Somos ministros de la palabra, estamos dirigiendo grupos, pero todavía estamos ciegos. Muy bien, ahí te quedan estas preguntas para que tú hagas tu reflexión personal. Esto era más o menos una reflexión y lección divina sobre Bartimeo. Espero que estén muy bien, módulo 2. Que tengan buena marcha, buen trabajo, Dios los bendiga. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.